O sea, que cree que hay intereses políticos en las acciones de algunos jueces. Yo no sé si en el caso de Peinado eso no es. Que hay intereses políticos en juego está clarísimo, porque no hay nada más que acudir a las manifestaciones, no ahora, sino desde hace tiempo, del Partido Popular y de otros partidos que incluso son parte en este tipo de procedimientos. Para mí lo que ocurre es que con demasiada frecuencia se está instrumentalizando el derecho y son casos que en la técnica jurídica y en la academia y en la doctrina se conocen con el nombre de lawfare. Entonces, respecto a la definición que ha hecho antes de lawfare, ¿esto sería la causa contra el fiscal general del Estado un ejemplo de lawfare, sí o no? Para mí sí es una opinión, pero bueno, espero que no se me tome en cuenta al afirmarlo, y si se me toma en cuenta me da igual, porque creo que realmente aquí es una instrumentación del derecho que se está produciendo y es bastante grave para mí. Que Felipe González diga que no va a votar al Partido Socialista y él diga que va a votar en blanco. Bueno, de Felipe González ya quedan pocas cosas que sorprender, ¿no? Su evolución ha ido cambiando, aunque su discurso ya desde hace tiempo mantiene una misma posición y una confrontación total con Pedro Sánchez, que no empatizan, es absolutamente claro. Por tanto, ese elemento contextual no hay que perderlo de vista. Que diga que va a votar en blanco, cada uno de los ciudadanos españoles somos libres para votar lo que queramos votar, pero desde luego no es buen consejo. Se puede decir que se clarifiquen las cosas, se puede decir que se avance en el tema de la corrupción, que por cierto no lo ha mencionado, pero también cuando yo dimití, yo le dirigí una carta donde le decía que lo correcto era que dimitiera. No dimitió, por cierto. Han reaccionado en el Partido Socialista como pueden. No puedes ser responsable penal de algo que no conoces bien. Es decir, la reacción ha sido adecuada. Ahora, esto yo creo que lo ha dicho en referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía que se ha conocido en estos días y la declaración de constitucionalidad, salvo en 3 aspectos menores, de esa ley. Bueno, lo que podemos criticar todas las resoluciones judiciales, pero lo que no se puede hacer, creo yo, es que cuando nos interesa defendemos al Tribunal Constitucional y cuando no nos interesa echamos pestes de ese órgano de control de garantías. Creo que hay una sentencia que puedes estar de acuerdo o no, para mí está muy motivada, soluciona un grave problema de confrontación y conflictividad social, incluso de quebrantamiento del orden constitucional, que todos conocemos con el proceso, que no implica para nada descalificación de los jueces que dictaron la sentencia, son tiempos distintos, no invade la cuestión jurisdiccional, sino que soluciona una cuestión de ejecución de pena que no tiene esa protección constitucional, lo dice muy claro, y por tanto soluciona un problema. Ahora bien, que Felipe González no le ha gustado esa sentencia, tampoco al Partido Popular, tampoco a Vox, tampoco a otros líderes del PSOE tradicional, pero yo me quedo en el respeto al Tribunal Constitucional y creo que la sentencia se debe leer y no a vuelapluma, sino con detenimiento para llegar a una conclusión. Yo me la he leído y tengo que decir que estoy de acuerdo con ella, pero también tengo que hacer una aseveración. En mi caso, mi posición jurídica, doctrinal y de opinión desde siempre fue que en el proceso no se tendría que haber iniciado ningún proceso penal, sino haberlo solucionado políticamente. Por tanto, tampoco es nueva mi posición. Ha dejado clara entonces su opinión respecto a esa sentencia del Tribunal Constitucional, pero al hilo de lo que acaba de decir también y recordar, y es que usted pidió en su momento la dimisión del propio Felipe González. ¿Está legitimado el presidente González para dar lecciones o para pedir responsabilidades a Pedro Sánchez por el asunto de la corrupción? Yo siempre he creído que en política hay que ser coherente y hay que tener una posición ética y de defensa de tus propias convicciones. Yo
No me voy a entrar en qué le lleva al expresidente González a esta afirmación. Lo que sí puedo hablar es de mi experiencia histórica y personal. Cuando yo el 18 de abril de 1994 le remití una carta de dimisión a Felipe González. Esa dimisión se produjo, yo no hice público es el contenido de esa carta, y lo hice público en 2016. Y finalmente lo que le decía es: no podemos seguir en el gobierno con los casos de corrupción que están aconteciendo. Hacía una semana, una semana después se fugó Roldán, por ejemplo, porque la gente recuerde ese momento, ¿no? Entonces, y en este caso hay que pedir perdón, y hay que reconocer, incluso dimitir y volverte a presentar y convencer a las gentes. Por tanto, mi posición, como digo, no es nueva. Insisto, un solo caso de corrupción, si se comprueba que entra en el entramado del gobierno, produce o debe producir ese efecto de dimisión del gobierno. O sea, que entiendo que en su opinión... Que no es este caso. Entiendo que en su opinión no está legitimado por los casos de corrupción que envolvieron a su gobierno Felipe González para pedirle a Pedro Sánchez que se vaya. En una democracia podemos emitir las opiniones que consideremos. Yo no comparto esa opinión de Felipe González. No soy partidario de esa afirmación de los que han participado en esta barrabasada. ¿A quién se refiere? ¿Solo al gobierno de Pedro Sánchez o también a los magistrados del Tribunal Constitucional a los que se critica? Ojo, que de los 7 que han votado, a favor de la constitucionalidad, 4 son magistrados. Es decir, entonces, ¿confiamos en los magistrados, en los jueces, cuando están en el Tribunal Supremo, en un tribunal, y favorecen sus resoluciones y luego los detestamos o desconfiamos? Hay que ser un poco coherente. Entonces, cuidado con las palabras, porque Felipe González es verdad que ya dejó de ser secretario general y presidente del gobierno hace muchos años, pero tiene un peso específico en ese ámbito de la izquierda o incluso de la derecha. Es decir, que lógicamente... ¿De la izquierda o de la derecha? Porque hay quien dice que Felipe González ya no es de izquierda, que ha comprado, lo dice el gobierno, además, miembros del gobierno lo han dicho esta semana, que ha comprado todos los argumentos de la derecha. ¿Usted sitúa a Felipe González, señor Garzón, al actual Felipe González, en la izquierda o en la derecha? Ya no sé dónde situarlo, ¿no? Pero desde luego sus declaraciones favorecen a la derecha claramente, sin lugar a dudas. Y yo creo, insisto, con todo el aprecio que le tengo a Felipe, que se lo tengo, ¿verdad? Y también a Pedro Sánchez, cada uno debe de asumir sus responsabilidades. En aquella época yo dije lo que yo creía que había que hacer. En esta época reconozco que no tienen, en este momento que se sepa, nada que ver el presidente de gobierno en esta trama, pero es humano también, y todo lo que ha ocurrido a mí me lleva a hacer esa afirmación que hacía antes. Tiene que ganarse la confianza. Yo no sé cómo se le va a ganar, pero evidentemente en la izquierda y en el sector progresista donde me ubico estamos muy preocupados, incluso noqueados, es decir, a ver qué acontece, qué ocurre. ¿Tiene usted contacto con Felipe González? No, hace meses que no. Pero ¿Meses? Sí, o sea, tampoco tanto. Meses o 6, 7, un año. En alguna conferencia hemos coincidido y a lo largo de los años también, sí. ¿Y es cordial la relación con él cuando absolutamente cordial, pero lo cual no me implica, no me impide discrepar profundamente de esa afirmación, que creo que no procede, sobre todo cuando hemos vivido otras sentencias del Tribunal Constitucional que afectaban a Andalucía y a personas del Partido Socialista, donde también el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia y es defendible, y yo la defendí. Es decir, no podemos estar según nos convenga, y el criterio político que se ve que rezuma su confrontación con Pedro Sánchez. Evidentemente no son amigos, ¿no? Hay otro que tampoco sé si es muy amigo de Pedro Sánchez y que sí tiene un cargo importante en su comunidad autónoma. Es presidente y con mayoría absoluta del actual Partido Socialista de Castilla-La Mancha, es el líder. Le habló de Emiliano García Paje. ¿Dónde sitúa usted a Emiliano García Paje? Bueno, yo lo sitúo en las propias manifestaciones que hace. Es verdad que
desde el comienzo del proceso del procés y todo lo que ha venido después, se ha ubicado políticamente en una parcela clarísimamente determinada y de confrontación con los indultos, con la amnistía y tal. Por tanto, ya no le voy a ubicar ni en la derecha ni en la izquierda. En este caso, desde luego, es de confrontación con el presidente del gobierno, que también en otros casos. Pero creo que hay algunas afirmaciones que se están haciendo por líderes políticos progresistas y por líderes políticos de la derecha que sencillamente ya tenían preconstituida, que ni siquiera se habrán leído la sentencia. Es una sentencia muy enjundiosa, que hay que leerla. Y no se puede descalificar diciendo, es que la magistrada ponente no tiene ni idea. Sí, cuando era magistrada de jurisdicción sí, ahora no. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Bueno, es que ¿cuándo nos va a gustar el Tribunal Constitucional? Cuando la mayoría cambie de posición. Y esta reflexión es un órgano que no es jurisdiccional y es de control de garantías. Esto que dice es muy interesante y le quería preguntar por ello. ¿No tiene la sensación de que puede haber ciudadanos que nos estén viendo y piensen, bueno, claro, si hubiera habido una mayoría conservadora, pues no hubiera salido esta sentencia y hubieran tumbado la amnistía? Al final, ¿considera usted que se transmite una imagen de una justicia, aunque no sea un órgano jurisdiccional, el Tribunal Constitucional, absolutamente politizada? No, porque el derecho es interpretación, el derecho es un instrumento de paz social, de relación social, de convivencia democrática. El Estado de Derecho es fundamental para la conservación de un sistema democrático, pero es interpretable y hay personas, hay jueces, hay fiscales que lo interpretan de una forma y otros de otra. Es evidente que el sector conservador, en sus votos particulares de esta sentencia, ha mostrado clarísimamente cuál sería la sentencia si hubieran tenido mayoría. Por tanto, hay que interpretarlo en ese concepto, en la interpretación del derecho. Yo lo que afirmo es que se debe de tener cuidado cuando se descalifica in toto, es decir, con carácter general, una resolución. Lo primero que hay que hacer es leérsela y después opinar. Y a partir de ahí puedes discrepar, claro que sí, pero hay afirmaciones muy gruesas que se están haciendo que yo no puedo compartir, ni del señor Page, ni de Felipe González, ni de otras personas a la izquierda y a la derecha que están afirmando lo que están afirmando, y creo que pierden de vista lo que fue el proceso. Que no olvidemos que tiene su génesis en una sentencia del Tribunal Constitucional respecto del Estatut de Cataluña y todo lo que vino después. Es decir, hay que tener un poco de perspectiva histórica. Esta semana, no sé si ha tenido, seguramente sí, oportunidad de leer, por ejemplo, el auto del juez Peinado, donde, él habló ahora del caso que tiene imputada la mujer del presidente del gobierno, pide el juez Peinado que se impute al ministro Bolaños. Es un ejemplo de lo que miembros del gobierno catalogan como campaña de la justicia o de parte de la justicia contra el gobierno. ¿Usted cree que existe un movimiento meditado, predeterminado de parte de la justicia para tumbar a este gobierno? Mire, en relación al magistrado Peinado, que ha hecho su exposición razonada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que investiguen al ministro de Justicia como aforado que es, y toda la instrucción que lleva adelante este juez, ya en varias ocasiones me he pronunciado en el sentido de que no la comparto en absoluto. Es una investigación prospectiva, está variando el objeto del proceso de forma sistemática, de forma incoherente, y en esta exposición razonada, una exposición razonada tiene que ser algo muy meditado, muy firme, no se puede lanzar al vuelo a ver si se le dispara al plato y se rompe, ¿no? Porque las consecuencias institucionales son muy graves. Yo he hecho varias exposiciones razonadas ante el Tribunal Supremo. Una de ellas
en julio de 1995 afectaba, entre otros, al propio Felipe González, al ministro o al diputado Barrio Nuevo y a otras personas en la causa de los GAL, que después fue asumida por el Tribunal Supremo y hubo sentencias condenatorias. Es decir, tienes que tener una dosis de elementos, incluso de indicios, si sigues la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que lo pide así para hacer esa afirmación. Lo que no puedes hacer es decir, a ver lo que pasa. Y decir, bueno, hay falso testimonio. Oiga, el falso testimonio se puede cometer en cualquier momento del proceso, pero no puedes hacer ni valorar esa cuestión hasta que haya una sentencia definitiva donde se diga que esto ocurrió. Por lo tanto, eso ya fuera de control. Y la presunta malversación de caudales públicos pues no tiene sustento de ningún tipo. Lo mejor que puede ocurrir es que la sala de admisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo cierre este tema de forma contundente para que volvamos a creer en que la Administración de Justicia, el Poder Judicial, hace lo que debe, no al pairo de intereses políticos. O sea, que cree que hay intereses políticos en las acciones de algunos jueces. Yo no sé si en el caso de Peinado eso no es. Que hay intereses políticos en juego está clarísimo, porque no hay nada más que acudir a las manifestaciones, no ahora, sino desde hace tiempo, del Partido Popular y de otros partidos que incluso son parte de este tipo de procedimientos. Para mí lo que ocurre es que con demasiada frecuencia se está instrumentalizando el derecho y son casos que en la técnica jurídica y en la academia y en la doctrina se conocen con el nombre de lawfare, es decir, utilizar el derecho con unos fines políticos. Entonces, si no hay consistencia en esa causa de investigación, yo creo que la confianza en la justicia se recupera si nos hacen evidente lo que es. Yo no he encontrado, y respeto absolutamente al juez Peinado, pero yo no he encontrado ni un solo elemento de consistencia en la instrucción que está haciendo. No sé, puede ser que me equivoque. Pero no solo la utilización del derecho, por lo que usted está describiendo, el propio juez también se tiene que prestar y colaborar para participar de ese juego político. Yo no estoy en la cabeza del señor Peinado. Pero hay jueces que hacen esto, que se prestan a ese juego en este país. No le hablo del juez Peinado, que puede ser un ejemplo o no. En muchos países esto ocurre. Esto está pasando en España ahora, señor Garzón. Nosotros no somos la excepción ibérica. Somos la excepción ibérica. O sea, me está diciendo que en el ámbito del derecho hay veces y hay operadores judiciales que pueden instrumentar el derecho. Con el respeto que me imponen la independencia judicial y la praxis judicial y el desarrollo de los procedimientos, yo no puedo hacer una acusación directa contra este juez o aquel otro. Lo que hago es poner encima de la mesa elementos que llevan, en mi caso, a una opinión fundada en el sentido de que los indicios que se dicen existir no son indicios, que son presunciones, como ocurre también en otro proceso que también es de atención nacional, que es el que el Tribunal Supremo, con el instructor Ángel Hurtado, lleva en contra del fiscal general del Estado y la fiscal jefa de Madrid. Le quería preguntar por ese asunto ahora. Entonces, yo me remito a los hechos que estamos viendo, cómo acontecen y que, desde luego, desde mi punto de vista, distan mucho de lo que debe ser una buena praxis judicial. Al hilo de este asunto, vamos a escuchar una de las últimas declaraciones que ha hecho el fiscal general del Estado, donde reitera algo que ha dicho ya en numerosas ocasiones, es que no va a dimitir. Recordemos que está investigado. Lo oímos. Hicimos una nota de prensa, bajo mi supervisión y mi dirección, se hizo una nota de prensa, y yo creo que no ha cambiado nada el panorama desde aquel 13 de marzo hasta hoy. No ha cambiado absolutamente nada. Por eso, yo creo que mi permanencia en el puesto es absolutamente normal. Y creo que la Fiscalía Española debe ser fuerte y debe parecer fuerte. No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general.
Esto es lo que defiende el fiscal general, que la acusación que se le hace es falsa, que no hay indicios y no dimite. ¿Puede un fiscal general del Estado, un cargo de esa dimensión, estar investigado, permanecer en su cargo? ¿Usted cree que tiene que dimitir, sí o no? Yo pienso igual que ha dicho el fiscal general del Estado, y lo he dicho también públicamente. Considero que el fiscal general del Estado, por esta causa y por estas razones, bajo ningún concepto puede ni debe dimitir. Entre otras cosas, ni incluso si llegara, lo cual ya para mí sería un quiebre total en la confianza de la Administración de Justicia, a juicio oral porque está en situación de servicios especiales. A mí me parece, no sé si utilizar aberrante o alucinante, pero bueno, cualquiera de los dos términos, lo que está ocurriendo. Y el auto de transformación del procedimiento abreviado a la fase siguiente, donde ya las acusaciones particulares y populares han formulado escritos de acusación, yo leo esos escritos de acusación y digo, ¿de dónde sale esto? Porque además la causa está publicitada al milímetro. ¿De dónde sale esto? Yo ya he perdido la noción. Supongo que es que como me sacaron de la judicatura desde hace una serie de años, debe de haber cambiado la mentalidad de los jueces, y yo creo que como juez de instrucción algo sé, porque me pasé casi 30 años o más, 32 años haciéndolo. Entonces, no sé, para mí no hay consistencia, no hay indicios, y si no hay indicios y hay presunciones, tú no puedes seguir adelante, y no puede un instructor descalificar a un periodista que dice lo que dijo el periodista de la cadena SER, que esta noche está Miguel aquí Ángel Campos, o nuestro compañero nosotros, Alfonso Pérez Medina, que lo hemos contado en La Sexta, envió el mensaje con la información, claro, que él ya tenía la información en un chat interno bueno, previamente al si correo. tú descalificas esa afirmación, hay que aportar un contraindicio. No puedes decir, no me lo creo, pero no dices por qué no te lo crees. Eso es evidente, porque entonces el que quedas en el aire eres tú. Es decir, te llamas indicios a lo que son elementos circunstanciales, no son elementos probatorios, no son ni siquiera indicios indirectos, no son absolutamente nada más que convicciones del instructor y presunciones que no se compadecen con elementos materiales para sostener esta situación. Entonces, el problema es que se ha generado un problema institucional muy grave. Fíjese dónde nos encontramos. La cuestión es decir, tiene que dimitir el fiscal porque políticamente o porque la sociedad o porque los fiscales dicen, determinados fiscales, ¿no?, o asociaciones, que no puede soportarse esa situación. Y por contra, dices, ¿dónde queda el principio de presunción de inocencia? ¿Dónde queda la seguridad jurídica en este caso? Y si tiene que dimitir y se va a dimitir, pierde su posición. Es decir, por algo que no ha acontecido, se pierde esa posición y de quien tiene la obligación de permanecer. Entonces, bueno, ahora hay un trámite último antes de que se pueda llegar a la fase de apertura de juicio oral, que es la resolución de los recursos de apelación en la sala de apelaciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y yo digo que es el último baluarte para que, en mi caso personal, que como sabe bien, tengo una experiencia previa bastante contundente con la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pueda recuperar algo de credibilidad de la misma. Entonces, respecto a la definición que ha hecho antes de lawfare, ¿esto sería la causa contra el fiscal general del Estado un ejemplo de lawfare, sí o no? Para mí sí. Para mí sí es una opinión, pero bueno, espero que no se me tome en cuenta al afirmarlo. Y si se me toma en cuenta me da igual, porque creo que realmente aquí es una instrumentación del derecho que se está produciendo y es bastante grave para mí.